This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y usted está viendo Palestina Desclasificada. Un programa que se emite 2 veces por semana y expone la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el programa de hoy analizaremos las consecuencias que ha tenido para la entidad sionista el genocidio que ha estado llevando durante un año contra el pueblo palestino y ha puesto a toda la población mundial en su contra. 12 meses después de la operación Tormenta de Al-Aqsa, llevada a cabo por las facciones de la resistencia palestina, parece cada vez más cercano al fin del proyecto sionista, como explicará Latif Abu Shakra en nuestro primer informe. El año en que se conmemora la operación militar sin precedentes contra la entidad sionista, Tormenta de Al-Aqsa, en la que una sociedad de colonos adicta a la matanza acabó suicidándose. ¿Dónde estamos hoy? Israel ha lanzado un genocidio feroz contra la población de Gaza, matando a más de 40.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. Ha seguido asediando a los habitantes de Gaza, muchos de ellos refugiados de la entidad sionista. La revista Medical Lancet estima que alrededor de 200.000 muertes en Gaza pueden atribuirse a la campaña genocida de Israel. Esta situación ha provocado una oleada de apoyo a Palestina en todo el mundo. Nunca antes la bandera palestina ha estado tan omnipresente como lo ha estado hoy. Al intentar borrar a Palestina del mapa, Israel ha convertido al mundo entero en Palestina. Decenas de millones de personas se han movilizado en las calles de las capitales del mundo en apoyo del pueblo palestino. Al intentar asediar al pueblo de Gaza, el sionismo se ha asediado a sí mismo y parece estar en decadencia terminal. Las intervenciones humanitarias de Yemen y Líbano han llevado a la quiebra del puerto clave sionista de Eilat y al desplazamiento de más de 100.000 colonos del norte de la Palestina ocupada. La exportación de bienes y servicios de Israel cayó casi un 20% y se espera que casi 60.000 empresas israelíes quiebren en 2024 debido a la guerra. El Producto Interno Bruto israelí también perdió un 20%. La empresa Intel decidió retirar una inversión de $25.000 millones de la entidad sionista. La red eléctrica de Israel depende del carbón de Colombia, que ahora ha dejado de funcionar. Los otros proveedores clave son Sudáfrica y Rusia. Y uno de esos estados está procesando a Israel en la Corte Internacional de Justicia por el crimen de genocidio. También hemos visto oleadas de israelíes que abandonan la entidad y buscan la ciudadanía en otro lugar. Incluso historiadores sionistas como Yuval Noah Harari están prediciendo el fin del sionismo. ¿Fue ese fatídico día del pasado octubre el principio del fin del proyecto sionista en Palestina? Como de costumbre, me acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal del Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Zain de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión Spinwatch. Nuestro colaborador invitado de hoy es el periodista de investigación Patrick Henningsen, que fundó el sitio web independiente de noticias y análisis 21st Century Wire. Bienvenido al programa, David. La tormenta de Al-Aqsa fue una operación sin precedentes de la resistencia palestina, ¿no es así? La gente no olvida. Piensan que fue obra solo de Hamás, y por supuesto Hamás es la fuerza líder de la resistencia. Pero hay 6 o incluso 7 grupos armados que participaron en la tormenta de Al-Aqsa, entre ellos el FPLP, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina y, por supuesto, el segundo grupo más importante es la Yihad Islámica Palestina.
y también hay otros grupos armados que en conjunto llevaron a cabo la tormenta de Al-Aqsa. Eso sí que fue algo sin precedentes. Se desataron y llegaron bastante lejos, adentrándose en la zona llamada 48 Israel, antes de que las fuerzas de ocupación los hicieran retroceder. Patrick, Hamas ha afirmado que Rusia dijo que enseñaría la operación Tormenta de Al-Aqsa en sus escuelas militares. ¿Qué opinas de eso? Bueno, supongo que lo que voy a decir es probable que moleste profundamente a los partidarios de Israel y a los neoconservadores y similares, pero dice mucho que la institución militar más importante del mundo reconozca el impacto histórico, el impacto geopolítico de este importante acontecimiento. Y como saben, las fuerzas de ocupación israelíes fueron definitivamente tomadas por sorpresa en esta operación Tormenta de Al-Aqsa el 7 de octubre, por cómo se llevó a cabo, por lo efectiva que fue la insurgencia. Y yo añadiría que la historia también registrará y aún más la reacción de Israel después de esto, la reacción desquiciada, casi podríamos decir psicópata del régimen israelí y sus fuerzas de ocupación. Han caído en una trampa de su propia invención, que bien podría acabar siendo un fracaso épico que conduzca a la desaparición total de todo el proyecto colonial israelí, que tradicionalmente ha contado con el apoyo de los británicos y que luego han asumido Estados Unidos y otros países europeos para apuntalar esta situación en Asia Occidental, por lo que podría ser algo que conduzca a su propia desaparición. Solo el tiempo lo dirá. Bueno, David, también se afirmó que Hamas obtuvo licencias de Rusia para producir localmente los Kalashnikov que se utilizaron en la operación. Mire, el papel de Rusia en esto no se entiende bien. Quiero decir, los rusos claramente apoyaron a los palestinos. En realidad, han hecho cosas específicas para apoyar al eje de la resistencia. La gente no lo sabe, pero los rusos tienen puestos de observación en la frontera de Siria con los altos del Golán ocupados, que los sionistas tomaron en 1967, que en realidad son territorio sirio. Los rusos tienen torres de observación a lo largo de esa frontera, incluidas otras nuevas que han establecido en los últimos 2 años. En las incursiones que los sionistas han estado haciendo en Damasco y otras partes de Siria, aviones rusos han estado patrullando la costa mediterránea de Siria para disuadir a las fuerzas de ocupación. Así que Rusia está muy involucrada en este conflicto, pero ha tratado de mantenerse al margen de la participación directa en el conflicto real. No está claro hasta qué punto se puede sostener eso en el potencial de una incursión en el Líbano o incluso tal vez más incursiones en Siria. Así que veremos qué pasa con eso. Pero Rusia está claramente del lado de los palestinos. Simplemente no se han tomado las acciones directas que algunas personas esperaban. Muy bien. Patrick, ya hemos informado en el artículo de Palestina Desclasificada que parecía que Israel había implementado la directiva de Aníbal el 7 de octubre del año pasado. ¿Qué sabes al respecto? Bueno, las pruebas forenses son claras. La directiva Aníbal se implementó el 7 de octubre, y no solo la directiva Aníbal. Por cierto, esto ha sido admitido por los principales expertos militares israelíes, excomandantes militares de diferentes ramas de las fuerzas israelíes, y esto fue un Aníbal masivo el 7 de octubre. En otras palabras, lo que las fuerzas de ocupación israelíes llevaron a cabo es algo que nunca habían hecho antes. Y si se mira específicamente la evidencia forense de todos los automóviles que fueron quemados e incendiados, claramente los combatientes de la resistencia palestina no tenían el tipo de armamento para hacer ese tipo de bombardeo con bombas incendiarias, con cientos de vehículos que contenían muchos de ellos civiles israelíes, algunos de ellos huyendo de la escena en el festival de música nova cerca del muro fronterizo allí. Y lo que nos muestra es que claramente esto es lo que informa Israel. Estoy hablando de Haaretz, estoy hablando de Time of Israel. Ha habido varias admisiones, especialmente en la prensa hebrea, después de que los helicópteros Apache básicamente causaron el daño allí. Y lo que esto hace es destruir la narrativa central del 7 de octubre, desde el lado israelí, estadounidense y de los aliados israelíes, que es que 1.200 personas fueron asesinadas o civiles fueron asesinados el 7 de octubre por Hamas. Y simplemente no es verdad. Las pruebas en realidad no reflejan eso. Lo que vemos es que hay potencialmente cientos de civiles israelíes que fueron asesinados por el ejército israelí.
Bueno, David, la operación incluyó a otras facciones, como mencionaste, y el gobierno del Reino Unido no las ha prohibido. ¿Crees que el gobierno debería quitar la proscripción a Hezbollah y Hamas? Y que hay 4 grupos armados que han sido proscritos, que están involucrados en esto, que han sido proscritos por el gobierno británico, Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica Palestina y el Comando General del FPLP, que es una organización separada del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que no está proscrita. El FPLP no está proscrito, y varias de las otras organizaciones, como la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, tampoco están proscritas, así que hay una incoherencia allí. Por lo tanto, lo que debería suceder, por supuesto, es que se les desproscriba a todos ellos, porque la proscripción hace que sea muy difícil para los británicos desempeñar cualquier tipo de papel en el fin de este conflicto, incluso un papel en nombre de los sionistas. No pueden desempeñar ningún papel adecuado, porque no pueden hablar directamente con Hamas, la Yihad Islámica Palestina, Hezbollah, y realmente deberían poder hacerlo. Debería plantearse la posibilidad de participar directamente en un proceso de paz que tendría que llegar una vez que los sionistas sean derrotados. Bueno, Patrick, ¿cómo crees que terminará todo esto? No es una pregunta fácil de responder. ¿Cómo va a terminar esto? Creo que desde el punto de vista israelí, les gustaría una victoria rápida y decisiva. Eso está bastante claro, pero no lo están consiguiendo. Si lo piensas, 12 meses después, no han derrotado a Hamas. De hecho, Israel ni siquiera ha eliminado a ninguno de los principales comandantes militares de Hamas. Han hecho lo que les parece bien, asesinar a otros líderes en otros países, ya sean asesinados en Irán, Siria y el Líbano, pero no han tocado nada en Gaza en términos de la estructura de mando superior. ¿Y qué te dice eso? Te dice que no han derrotado a Hamas, ahora que están en un conflicto prolongado y arraigado allí, sin una victoria clara y decisiva, sufriendo enormes pérdidas. Han hecho mucho daño a Gaza y a la gente de Gaza, pero no han logrado ninguno de sus objetivos militares. Lo mismo podría suceder ahora con su conflicto potencialmente prolongado con Hezbollah, con Líbano, potencialmente con Siria e Irán y Yemen, con Ansarollah. Así que desde el punto de vista de Israel, este es el peor resultado posible. Podría ser una muerte por 1000 cortes, un sangrado lento, una especie de desaparición lenta de Israel como hegemón regional. Pero nunca ha sido un hegemón regional. Siempre ha contado con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados. No puede defenderse. Israel no puede, cito, defenderse sin que Estados Unidos proporcione toda la artillería, todo el reconocimiento, toda la asistencia técnica y todas las bombas y todos los aviones, en realidad, y todo el apoyo técnico y de ingeniería. No puede hacer nada sin Estados Unidos, así que Israel por sí solo no puede defenderse. ¿Qué te dice eso? Por definición, este es un proyecto colonial. Siempre lo fue, y ahora podemos ver realmente hasta qué punto depende absolutamente de otras superpotencias extranjeras para apuntalar lo que es esencialmente un protector de los intereses imperialistas occidentales en este momento. Bueno, nuestro próximo informe analiza la operación ilegal de la entidad sionista en el sur del Líbano que resultó en el asesinato de Seyed Hassan Nasrallah. Parte del efecto dominó que se puso en marcha por la tormenta del Aqsa fueron los acontecimientos que condujeron al asesinato del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el 27 de septiembre de 2024. Se cree que su decisión de apoyar a Gaza y negarse a renunciar a su apoyo es la razón de su muerte. El asesinato se materializó mediante el uso de 85 toneladas de bombas antibúnkeres para arrasar 6 edificios residenciales en el suburbio sur de Beirut, en Al-Dahiyya. Se cree que la operación causó la muerte de cientos de civiles inocentes, muchos de los cuales fueron vaporizados en el impacto debido a la potencia de las bombas utilizadas. El cuerpo de Hassan Nasrallah fue encontrado a 40 metros bajo tierra en buen estado. Se cree que la causa de la muerte fue el shock provocado por la potencia de la explosión. Israel afirma que las unidades 9.900, 8.200 y 504 fueron las fuentes de inteligencia para la operación ilegal. La unidad 9.900 es conocida por la inteligencia visual, obtenida vía satélite, y se cree que la información fue obtenida siguiendo las actividades de figuras de Hezbollah
en el área alrededor del complejo residencial. La unidad 8200 es conocida por la inteligencia de señales y el monitoreo de comunicaciones mediante la vigilancia constante de llamadas telefónicas. La unidad pudo haber sido capaz de discernir que se esperaba a Nasrallah en el lugar. La unidad 504, que Israel afirma haber obtenido información de la operación, es responsable de la inteligencia humana, lo que implica que había alguien en las cercanías de los edificios que pasaba información sobre la reunión a los israelíes. Suponer que este asesinato significa el fin de Hezbollah sería un error. Cuando Israel mató a Abbas Mousavi, el anterior secretario general y miembro fundador de Hezbollah, a principios de los 90, los periódicos sionistas exclamaron que Hezbollah estaba acabado. Hay una lección profunda en esta negativa a morir. Como dijo una vez el imán Jomeini, matar no solo aumentará la conciencia de nuestro pueblo. Patrick, ¿qué crees que puede esperar Israel ahora que ha lanzado su operación terrestre en el sur del Líbano? I think history is going to look back potentially at Israel's attempted invasion of. Creo que la historia va a mirar atrás, potencialmente, al intento de invasión de Israel del sur del Líbano como uno de sus mayores errores en todos los eventos que hemos visto en los últimos 12 meses, y tal vez en su historia. Realmente te muestra que hay absolutamente algún tipo de cronograma político o fecha de vencimiento para cómo el régimen de Tel Aviv siente que tiene que conducir los asuntos para obtener resultados, por quizás razones políticas internas, para la sostenibilidad del régimen. Y va a cometer enormes errores como resultado. Y este es un ejemplo perfecto. Israel no ha destruido la estructura de mando militar de Hezbollah. Han asesinado a su liderazgo y a algunos de sus principales líderes, pero la estructura de mando militar todavía está en su lugar. Son muchos miles de misiles todavía están listos para ser desplegados. Y si piensas en lo que ha sucedido recientemente con la represalia de misiles de Irán contra Israel, esto podría estar acompañado de salvas masivas provenientes del sur del Líbano, también provenientes de Yemen con drones y misiles de Ansarallah. Also coming from Yemen with Ansarallah drones and missiles. Bueno, David, cuéntanos sobre las unidades involucradas en el bombardeo de esos 6 edificios residenciales que mataron a Nasrallah. Bueno, los israelíes han dicho que hay 3 unidades separadas involucradas, aunque obviamente, en primer lugar tenemos que decir, ya sabes, que tomamos esto con una enorme pinza de sal. No creas lo que dicen, pero veámoslos. Quiero decir, 504 es, como dijimos, en una película, la inteligencia humana. Ahora bien, la inteligencia humana es informativa. En realidad, no tendrían que ser informantes que estén en las cercanías. Podrían ser informantes que estén en otras partes de la maquinaria de Hezbollah o incluso del eje de la resistencia, como los sionistas han estado tratando de decir. Hay informantes en todas partes. Tenemos la capacidad de penetrar en la organización. No me lo tomaría en serio, pero claramente tienen algunos informantes, así que no sabemos dónde estaban en el aparato. Pero también está claro que Hezbollah tenía planes sobre qué hacer en caso de un ataque de decapitación, porque estaría viendo esto. Y no está claro que la penetración haya llegado tan lejos como para dejar a Hezbollah fuera de combate. De hecho, por supuesto, podemos ver por la respuesta de Hezbollah disparando una gran cantidad de cohetes a través de la frontera en los últimos días, que eso no ha sucedido, que no han quedado fuera de combate. Así que eso es inteligencia humana. Y en cuanto a hasta qué punto han penetrado en Hezbollah, creo que deben ser un poco escépticos. La unidad 8200 es, por supuesto, una unidad de inteligencia de señales. Y esa es, por supuesto, la unidad dentro de las fuerzas de ocupación. No solo su inteligencia militar, sino que es una unidad de inteligencia de señales. Así que en el Reino Unido, por ejemplo, es el GCHQ. Y en Estados Unidos es la Agencia de Seguridad Nacional. Pero está dentro de la inteligencia militar en Israel, que no está en los otros 2 países. Así que esa es la operación. Y tienen esta enorme base en los altos del Golán. Tienen otra base cerca de Tel Aviv. Y estas son las bases que están siendo atacadas regularmente ahora, tanto por la resistencia iraquí como por Yemen. Sí, en efecto. Patrick, quiero saber, ¿se avecina una guerra de desgaste? Es difícil predecir lo que hará el régimen de Israel si se siente acorralado. Y este es un momento existencial, porque admitámoslo,
Todo el proyecto colonial de asentamiento no tiene muy buena pinta en este momento en términos de garantizar la seguridad de las personas que emigran de todo el mundo a Israel. No tiene muy buena pinta. Así que se sienten que podrían necesitar desplegar armas de destrucción masiva para enviar un mensaje a Irán. Pero eso podría acabar en otra escalada y eso podría atraer a otras superpotencias. Podríamos tener algún tipo de, tal vez, una tercera guerra mundial. Pero de cualquier manera, esto va a llevar mucho tiempo, por lo que creo que la guerra de desgaste es el escenario más probable en ambos casos, porque creo que la prensa occidental, los actores políticos occidentales y la gente de la clase de expertos están subestimando enormemente que, de alguna manera, toda la resistencia en Asia Occidental que se opone a la ocupación israelí, ya sea la ocupación en Palestina, ya sea la ocupación en el sur del Líbano, ya sea la ocupación del territorio sirio en los altos del Golán, básicamente todos van a doblegarse y en cierto modo se rendirán y capitularán ante la intimidación de Israel y Estados Unidos. Y ese simplemente no es el caso. Podemos verlo ahora, así que eso significa que probablemente vamos a tener un conflicto muy largo y prolongado. Va a ser un conflicto controlado, ciertamente. Eso es lo mejor para los Estados Unidos, pero realmente depende de cómo Israel lleve a cabo su toma de decisiones en el corto plazo en cuanto a cuán gravemente se puede extender toda esta crisis. David, cuéntanos sobre las dos últimas veces que Israel fue derrotado en el sur del Líbano. Parece que estaban enfrascados en una especie de guerra permanente, porque ya sabes, cuando eliminaron al líder de Hezbollah anteriormente, como escuchamos en la película, afirmaban que este era el fin de Hezbollah. Afirmaron que no era así. ¿Han seguido la misma estrategia ahora? ¿Es una guerra eterna? ¿Qué está pasando? Bueno, quieren expandirse a un Israel más grande, ¿no es así? Invadieron en 1982, los expulsaron en 2000, los expulsaron nuevamente en 2006. Así que quiero decir, ¿qué pasó? Lo que pasó en 2006 se puede leer en algunos de los relatos militares estadounidenses sobre lo que pasó en 2006. Lo que finalmente sucedió fue que Hezbollah derrotó a las fuerzas de ocupación en 2006 con tan solo 3.000 hombres y tenían más hombres, tenían reservas, pero no las llamaron a filas. Los israelíes llamaron a sus propias reservas, pero Hezbollah decidió no llamar a sus reservas y derrotó a todas las fuerzas de ocupación con 3.000 hombres dentro del Líbano. Bueno, Patrick, ¿cuál crees que es el papel de Estados Unidos en toda esta guerra? Por supuesto, a los israelíes les gustaría creer que son dueños de su propio destino, y creo que en términos de la propaganda interna de la sociedad israelí y de la diáspora judía mundial, muchos de ellos sionistas que ven a Israel como su patria de último recurso, les gustaría verlo como si fueran dueños de su propio destino, pero en muchos sentidos la sostenibilidad de su existencia en la región depende realmente del apoyo de los Estados Unidos a sus socios europeos. Bueno, me temo que se nos ha terminado el tiempo, así que gracias por ver el programa y gracias a nuestro invitado Patrick Henningsen y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Pueden seguir el programa en Facebook, X y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones periódicas. Y si se siente decepcionado con los medios corporativos por difundir información errónea sin parar sobre Palestina, simplemente comparta nuestro contenido en sus plataformas de redes sociales para proporcionar un antídoto a esa propaganda prosionista. Así que hasta la próxima. Les esperamos. Bye for now.